La obra es un reflejo de uno mismo, ¿no? Y aunque uno lo quiera o no, creo que la obra es como una ventana de tu alma también, ¿no? Y nuestra cultura parte también de nuestra idiosincrasia, de nuestra nacionalidad. Muchos artistas han dejado de ser locos porque han sido artistas. Yo sí creo que la historia del arte en general me ha servido de mucho, o sea, el conocimiento de la historia del arte desde sus inicios hasta el arte más contemporáneo y más actual. Después del triunfo de la revolución, uno ha tenido la posibilidad de exponer en todo el mundo, de mandar su obra para aquí y para allá. Todas las cosas que me nutren tienen de alguna forma una pequeña raíz en la comunidad cubana. De la comunidad me refiero a la manera de ser, a la idiosincrasia. Dicen que el arte es el alma de los pueblos y yo creo que realmente es cierto. Para saludar a Flora Fong hay que quitarse el sombrero, porque qué extraordinaria tu pintura y tu testimonio. Yo que soy un artista puertorriqueño, ahora hablándote desde Manhattan, te digo que me impresiona soberanamente el uso del color, de la luz en tu pintura y además saber ¿cómo un hombre puede determinar tanto una personalidad plástica? Porque dice Shakespeare, what's in a name? ¿Qué hay en un nombre? Pues en ti hay mucho, porque Flora, todo lo que tú pintas, sea el sol, la luna, una ola en el mar, la palma real, las hojas del tabaco, los peces en el agua, todo florece, germina, se mueve, tiene luz propia. Y ahí me gustaría que en el inicio de este triálogo, porque no es diálogo, porque es entre tres, entre tú en Cuba, yo aquí en Manhattan y las personas que nos escuchan y nos ven en sus hogares, vamos a hablar de lo que es tu pintura, tu imagen, los sentimientos que refleja, lo que nosotros sentimos cuando nos ponemos frente a esa imagen elocuente. Así es que, Flora, vamos a estar dialogando, trialogando contigo por un buen rato, que nunca será suficiente. Y ahora, con ustedes, Flora Fong, desde Cuba. Cuando hablamos del arte y la cultura de Cuba, es importante reconocer su complejidad. Cuba, a través de un fundamento metafórico, ha desarrollado su propia cultura sobre lo que los cubanos conocen como el ajiaco. Comúnmente para los cubanos, el ajiaco significa una mezcla de ingredientes diversos e indispensables en esta receta culinaria de estilo tradicional. También resulta imprescindible hacer mención de artistas como Flora Fong, que representan y reflejan la identidad cubana en su arte. Flora es parte de la gran tradición de artistas plásticos cubanos, producto de las instituciones educacionales de artes plásticas en Cuba. El arte cubano ya tiene amplio y justificado reconocimiento en el ámbito internacional. Sus artistas son un ejemplo concreto de la calidad creativa de la isla, reflejada en colecciones privadas y en museos de arte en el exterior. Flora Fong es una de las pintoras más importantes de las artes plásticas de Cuba, desde inicios de los 70, conocida como Generación de la Esperanza Cierta, que significaba hacer arte al tono revolucionario del momento. Graduada de la Escuela Nacional de Arte en 1970, fue trazando su estilo hasta encontrar un lenguaje plástico que la identifica con un lirismo que brota de las palmas, los platanales, el viento y la naturaleza, expresados con la inusitada fuerza y con la presencia de lo ideográfico y esos acentos caligráficos negros
que detonan el color. Mi obra realmente es una obra muy personal. Yo diría que no se puede atar a un ismo, a una tendencia como tal, porque el que revisa mi obra, sobre todo en las diferentes etapas de los años 70 para acá, ha ido evolucionando, he ido desechando cosas, tomando cosas, apropiándome de diferentes cosas, pero el que conoce mi obra y la ve actualmente, encuentra en ella siempre un sello muy individual, un sello que la fortalece. La artista nace en Camagüey, Cuba, de madre cubana y padre chino. En el arte de Flora pueden encontrarse una fusión de elementos netamente cubanos con una estética de la cultura china. La artista logra armonía en su obra, a la manera de una fiesta de colores y trazos. En una etapa de mi vida, esa obra se nutrió de mis raíces chinas, porque mi padre era chino de Cantón, de la región de Taizán. Esos ancestros chinos, de alguna manera yo los retomo en mi pintura. Primero tuve una formación académica muy occidental en las escuelas cubanas. Me sentí un poco en deuda con esos ancestros asiáticos y por eso es que en los años, alrededor del año 84, 85, 86, bueno, hasta en la misma década del 90, me pasé casi 10 años tratando de incorporar a mi pintura elementos de la caligrafía china. Y hoy por hoy forman parte, están sedimentados en mi obra de tal manera, e incluso cuando se ve un poco hacia atrás, en la serie de los remolinos y ciclones, una serie muy importante que yo hice sobre ese tema, que es tan caribeño y que nos toca todos los años, realmente nuestro pedacito de ciclón, pues realmente ese tema fue como un pie forzado para yo aprovechar el gesto caligráfico muy chino, partiendo de la caligrafía, traduciéndolo en un lenguaje muy caribeño, y así surgieron las palmas aciclonadas, los techos de las casas, todos los elementos que forman mi entorno natural y se fueron moviendo como el agua, con toda esa dinámica de viento, agua, y formaron la serie Los Ciclones. La estructura de la composición está totalmente definida por elementos que tienen que ver con la estructura cuadrada de la caligrafía china, con elementos como son los ganchos de gestos, por ejemplo, que tenían mucho que ver con mi trabajo, como el carácter de bosque, el carácter de nube, el carácter de montaña, mi propio nombre en chino, que es nube de otoño. Yo realicé una serie que primero la desarrollé en lienzo, con el payasín, lo que es el colador campesino, la cafetera y las palmas, después el humo que envuelve todo el conjunto, el paisaje, en fin. Y eso lo he ido desarrollando de muchas formas, ¿no? Con mucha fuerza, con el color y ahora más recientemente llevándolo a la escultura, en bronce y en acero negro.
Desde el punto de vista temático, la década de los 70 representa una etapa de experimentación en la figura humana, donde de manera general predomina la evocación plástica de las leyendas campesinas, que más que todo le llega por fuentes orales en su natal Camagüey. Por ejemplo, he trabajado en la figura de José Martí y he trabajado en algunos cuadros, he utilizado su imagen y en un contexto dentro de un paisaje que hace referencias, pero también me resulta interesante a veces trabajar. Pero en sentido general, me gusta más cuando me expreso con los elementos de la naturaleza, con las matas de plátano, con los girasoles o con las palmas y bueno, con todo lo que me rodea, con el mar, con el elemento agua, porque además todo esto lo veo siempre traducido con colores y a mí me gusta mucho el color, me gustan los rojos, los violetas, los negros, los amarillos, los verdes, en fin, que me gustan todos los colores. Uno de los elementos más recurrentes en la obra de Flora Fon es la palma real, la palma cubana, árbol emblemático de Cuba, muchas veces reducida a unos cuantos trazos negros, señal ideológica para el lector. Algunos elementos de estructura gráfica negros que delimitan el rasgo negro caligráfico, que a veces se convierte en una montaña, pero a veces es precisamente un manglar, puede ser también. También puede aparecer la luna que a veces es sol también, a veces aparecen diferentes fases de la luna, como ahora en las esculturas. Es un elemento que siempre es como la referencia al crepúsculo, como la referencia al día que comienza o la referencia al día que termina. La artista también ha realizado pequeñas series sobre el mar y los peces. En su obra titulada 8 peces rojos y uno negro, se puede interpretar el color rojo como significado de alegría y el número 8 de gran importancia en la cultura china, al igual como lo es en el Feng Shui. Partiendo de toda esta cosa de la filosofía china, cosas que sean muy energéticas, que ayuden al ser humano a conquistar un poco ese equilibrio interior que se necesita para poder vivir. Y yo trato de transmitir eso en mi obra. Trato de transmitir mucho optimismo y transmitir toda la naturaleza que me rodea, la belleza del color, la luz. Para el artista, el arte es como un gran manantial que nos provee de agua fresca y sacia la sed. Siempre que la inspiración para crear esté presente, a ella no le faltarán temas para contribuir y legar a la humanidad. Es por eso que la obra de Flora Fon ha caminado a través del mundo, en España, Portugal, México, Holanda, Japón, China, Estados Unidos y en muchos países más.
Su obra es conocida y apreciada por el mundo, nutriendo colecciones tanto privadas como de museos internacionales. Cualquier obra artística es por sí misma. Da lo mismo que lo haya hecho una mujer o se trate de un hombre. Yo creo que esa obra, si es buena, como quiera que sea, siempre va a hablar de un artista. En este caso, sin sexo. Pero bueno, ya que tú hablas de la mujer, puedo decir que en ese sentido puedo mirarme en el ejemplo de una Amelia Peláez, tan importante en la cultura y la plástica cubana. También teníamos a Antonia Irí. Y tenemos a una Rita Longa, una escultora como ella. Pero para acá, bueno, ahí está Zaida, en fin, la generación mía y los más jóvenes. Yo creo que la mujer ha tenido una representación y cada vez la va teniendo más en el arte cubano. Y bueno, me siento parte precisamente de esa representación. La historia de las artes visuales cubanas está enriquecida por la presencia de la mujer, como hemos visto. Y esto sucede antes, durante y después de Flora Fon. Pero en ella hay una muestra tan singular de esa calidad que podemos decir que importa poco que sea mujer o hombre quien pintara, es en esencia Fon. A partir de los años 90, inspirada por Vincent van Gogh, Flora, bajo su visión naturalista, realiza la serie Los girasoles, expresando e incorporando conceptos orientales y occidentales en su pintura. Tal como en La Palma Real, Flora descubre las múltiples posibilidades de expresión que los girasoles proveen. Sus contornos son acentuados por la gruesa línea negra de sus pinceladas, cuyo trazo refleja la diversidad de su inspiración, convirtiendo el girasol en otro tema personal del artista. Es una flor que a mí me gusta mucho y no es un capricho que sea el girasol, es una flor que para mí tiene la posibilidad de poder expresarme. Parte también de la religión afrocubana y es una flor que realmente me interesa por lo que ya le explicaba anteriormente. La hoja del tabaco cubano es la mejor conocida del mundo y muchos piensan que es el mejor tabaco del planeta. En el aroma de sus verdes hojas encierra una historia de más de 5 siglos de enriquecimiento a la cultura, economía y naturaleza de Cuba. Es la hoja que inspira las palabras de los poetas y provoca la visión del pintor. Para Flora, como otros símbolos de la naturaleza, la gran hoja del tabaco, convertida en ojo que todo lo ve, nos hace contemplar la historia de Cuba. El pincel de Flora cuenta esa historia. ¿Cómo comienza? Madura y desarrolla en las vegas del tabaco con sus casitas. Como ella lo describe, es la historia de su país. Es un momento muy luminoso, es en definitiva muy tropical, es una pieza que habla de Cuba, de su luminosidad, de su colorido.
Flora explora infinitas posibilidades en su obra. Es un artista incansable que desarrolla y combina elementos en un largo y constante proceso que en su fruto ha abierto otras puertas y caminos, elevándola a otro nivel como artista. Es un proyecto que están haciendo aquí en estos momentos y son piezas que yo primero elaboro el boceto con las cajas de zapatos, es decir, con el cartón, aprovecho esta materia prima. Este, por ejemplo, es un colador de café que después lo van a ver realizado ya en bronce. Esta pieza es muy bonita porque detrás lleva un candelabro, se enciende su velita, que queda realmente muy interesante, lo van a ver, las fases de la luna. Al mismo tiempo es un edificio, se llama Café para Todos o La Colada Familiar. Y por supuesto siempre estoy encontrando diferentes cosas, ¿no? Ahora, como les explicaba, estoy inmersa en las esculturas y estoy trasladando todas las temáticas anteriores. La artista expresa lo que siente y es su forma de crear. Ese es su legado y es lo que le transmitió a sus estudiantes de San Alejandro en Cuba, escuela en la cual impartió clases desde 1970 hasta 1989. Para ella, según le explica a sus estudiantes, lo más importante es siempre expresar lo que sienten, tener fuerza y seguridad para poder hacer lo que quieren. Yo siempre he pensado y he trabajado siempre con esa convicción de que creo en mí, creo en mi trabajo. Siempre me he trazado esas metas fuertes, un poco ambiciosas, pero yo pienso que el artista tiene que ser así, en ese sentido ambicioso y sentirse con fuerza y con seguridad para poder hacer lo que realmente quiere hacer. Gracias, Flora. Y fíjate que digo Flora y no Flora Font, porque ya me parece que te conozco. Gracias por venir a visitarnos, por hacer este enlace inicial entre Cuba y nosotros. Porque es importante que tú nos traigan esa luz que tú simbolizas, esos colores que tú haces florecer, que se convierten en ciclón a veces, en palma real otras, siempre en luz, siempre miento, a veces en esos peces que surcan los mares y nos traen tu persona, tu pintura, que no han necesitado de visa para llegar aquí, porque son el sueño del color, la realidad de la imaginación. Vuelve pronto y envíanos también a tus compañeros, que aquí los esperamos para continuar estos enlaces. Dicen que el arte es el alma de los pueblos y yo creo que realmente es cierto.